Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en esta tarde lluviosa pero bueno, después de la gran alegría que recibimos ayer con el 8A, ya estamos como más preparados para asumir responsabilidades. Bueno, les voy a hablar sobre la organización del conocimiento en el siglo XXI, que es, digamos, fundamentalmente voy a tratar de dividir la presentación en las siguientes partes. En primer lugar, la organización del conocimiento y los subtemas que comprende, para ubicarlo. Luego, la investigación individual que desarrollo en el marco de lenguajes para indizar. El otro tema es la interoperabilidad de datos en el marco de la recuperación de información y, por último, la docencia en organización del conocimiento. La verdad que tuve muchas dudas cómo enfocarlo, pero creo que con estos 4 aspectos como que queda bastante comprendido el tema. La organización del conocimiento es una disciplina con una larga tradición que se centra en la descripción de recursos de información y en la organización de los contenidos de estos recursos de información en bibliotecas, filmotecas, videotecas, archivos, bases de datos, sistemas de información, dominios o páginas web científicas, etcétera. Esta es una definición, digamos, un poco sencilla. Una definición un poco más formal la pueden encontrar en el Diccionario de Organización del Conocimiento de Mario Varité. Es una larga definición, entonces para los efectos que perseguimos en la tarde de hoy, creo que con esto nos podemos quedar como una definición. Ahora bien, las técnicas modernas de comunicación esperan que el conocimiento esté disponible y accesible al instante desde diferentes fuentes, diferentes disciplinas y diferentes sectores de la sociedad hacia los diferentes tipos de usuarios. Así, la organización tradicional se enfrenta a nuevos requisitos relativos a las representaciones estructuradas y flexibles de conocimiento que apoyan no el descubrimiento de conocimiento, pero sí la localización de conocimiento a partir de fuentes dispares y la inferencia sobre las muchas piezas de información. Esto requiere también la interoperabilidad sintáctica y semántica que le otorga el uso de la tecnología de cómputo. Acabo de asistir a una reunión de la Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento, ISCO, en sus siglas en inglés. Fue en la ciudad de Cracovia, en la hermosa ciudad medieval de Cracovia, y estaban presentes Horland, Marcia Sen, Rebecca Green, Babi, bueno, grandes personajes de la organización del conocimiento, muchos de ellos que trabajan en la organización del sistema de clasificación de la CDU, el sistema de clasificación decimal universal. Son los que retroalimentan esta herramienta. También la clasificación DUI, grandes bases de datos y gentes que se dedican a la investigación y a la docencia. Entonces, de todas las presentaciones que se hicieron, más otros libros que han salido como resultado de reuniones de organización del conocimiento, como que les presento, Contextos, Lenguas y Culturas en la organización del conocimiento, que se llevó a cabo en Francia en el pasado año y que también
trabajó muchos aspectos de la organización del conocimiento, algunos diferentes a los que se trabajaron en esta oportunidad, y también la revista Knowledge Organization, que publica Springer Verlag, que también es una revista de mucha calidad. Entonces hice un cuadro de los temas de interés que se trabajan desde la organización del conocimiento. Un poco para actualizarlo, porque hace unos años hice un cuadro y la verdad que tenía cosas que ahora ya no están presentes y otras que permanecen. Bueno, en primer lugar tenemos la representación del conocimiento y modelado de datos para la web semántica. Eso es un tema muy recurrente. Otro tema es la terminología de áreas específicas o genéricas para representar conocimiento. Esto se sigue trabajando muchísimo con la ayuda de sistemas automatizados o de manera manual. Bueno, no manual totalmente, ya no existe ese tipo de trabajo manual, pero sí se sigue ahondando en lo que son las terminologías. Se sigue, y bueno, otro tema es la organización de linked data o datos enlazados. Ese es el gran tema en este momento, porque todos los sistemas de información aspiran a estar enlazados entre sí, y vamos a ver más adelante, porque digamos es el tercer tema que vamos a abarcar, cómo está presentándose. Luego el estudio de sistemas de organización para detectar conocimiento. Bueno, estos son palabritas que se me escapan al traducir, porque no es para detectar, sino para localizar conocimiento en grandes bases de datos, que son los famosos Big Data, que acaba de salir un libro, el Big Data, que explica precisamente cómo hasta ahora muchísimos sistemas para averiguar comportamientos sociales se hacían a través de las estadísticas, y ahora con estos sistemas de información que tienen tantos datos, ya prácticamente se trabaja con poblaciones inmensas. Entonces, aquí en el libro cuenta que esto comenzó porque un señor tomó un avión y le preguntó a sus vecinos cuánto habían pagado por el vuelo, porque él tuvo que pagar mucho dinero por una situación personal, y resulta que muchísima gente había pagado muchísimo menos. Entonces, él empezó, era precisamente un agente de cómputo, no me acuerdo su nombre, pero aquí en el libro está, es muy conocido. Entonces este señor empezó a trabajar en los sistemas para, por ejemplo, para esto, para saber en qué momento conviene comprar un pasaje de avión. Y lo grandioso de los Big Data es que ya no se preguntan por qué suceden las cosas o cómo suceden, sino se quedan con el qué sucede y punto. No hay una investigación acerca que va más allá de los resultados. Eso es una cosa muy llamativa y que se comentó muchísimo en una de las conferencias principales del Congreso de ISCO, fue en torno a los Big Data, los grandes datos. Ahora bien, sigue trabajándose lo que es representación del conocimiento, los lenguajes de indización como esquemas de clasificación, taxonomías y esquemas de categorización. Una cuestión que también me di cuenta es que los sistemas de clasificación como el CDU, que son tan costosos, trabajan en base a la colaboración de personas que son académicos, que trabajan en universidades. Pero el problema que están teniendo estas personas es que en las universidades no les están reconociendo este tipo de trabajo.
como las universidades están trabajando sus sistemas de evaluación de maneras muy diferentes, no es importante trabajar en un sistema de que un académico trabaje en un sistema de clasificación. Y esto a la larga será un problema porque entonces se desactualizarán o no sé qué sucederá, pero sí el comentario general era de que los sistemas de evaluación no les estaban dando un lugar a las personas que estaban trabajando en los sistemas de clasificación. Luego, los lenguajes documentales como tesauros, redes semánticas y contenidos de las ontologías también se siguen trabajando en el ámbito de la bibliotecología. La ingeniería y la gestión de los aspectos de organización del conocimiento, el modelado e ingeniería del conocimiento, la organización de información no estructurada, es decir, que no está basada en metadatos, indización web y etiquetado social, categorización automática e indización, extracción inteligente de información en dominios genéricos y específicos, intercambio de conocimientos, la normalización y la interoperabilidad, y la organización del conocimiento para el futuro. Hubo una mesa redonda y la verdad que todo el mundo lo que decía que el futuro más bien es muy incierto y es muy difícil pensar qué va a suceder en todo este aspecto de la organización del conocimiento. Lo que sí es seguro es el análisis del dominio, de las terminologías, del conocimiento del lenguaje, porque toda la organización pasa por eso. Una de las, digamos, para mí frases muy significativas en mi trabajo y que la tengo siempre presente en todo lo que hago, es algo que apareció en un libro que se llama Lingüística Cognitiva del 2004 de Croft y Cruz, que fue publicado en el 2004 por la Universidad de Cambridge e inmediatamente se tradujo porque tuvo una trascendencia muy grande porque precisamente se estudiaba todos los aspectos del lenguaje, cómo se daba. Ahora bien, el lenguaje parten de estas premisas. El lenguaje no constituye una facultad lingüística autónoma, es decir, está relacionado con gestos, con toda una actividad mental, con el sonido, con la escritura, es algo que no es autónomo. Y la gramática implica siempre una conceptualización. No es lo mismo que digamos Susana salta a la cuerda o que digamos Susana salta la cuerda, porque puede ser que haya una valla y esta niña la salte. Es decir, siempre la sintaxis implica, y la gramática, las palabras que utilicemos definen el concepto que estamos transmitiendo. Y el conocimiento acerca del lenguaje surge de su propio uso. Entonces, no se pueden imponer reglas, digamos, bueno, reglas gramaticales, reglas de sintaxis, pero el lenguaje se da, no se pueden imponer ni siquiera términos, ¿no? Ahora bien, mi trabajo individual se llama Propuesta de Estructuras Tesaurales en Ciencias Bibliotecológicas y de la Información interoperables en la web semántica. En 1999 se elaboró un tesauro latinoamericano sobre ciencia bibliotecológica y de la información, en el que participó María Texia Iglesias Maturana, que era una experta de las Naciones Unidas que se dedicaba a hacer tesauros, Ana Cecilia Osuna Dumont de Venezuela, de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Lucy Espinosa Ricardo, una docente de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y
Y lo que tratamos fue de conjuntar el lenguaje de la bibliotecología utilizado en los 4 países. El tesauro obtenido es de tipo documental y representa el vocabulario de bibliotecología e información utilizado en los países implicados en el proyecto. Este tesauro ha sido utilizado como fuente para obtener los descriptores que se utilizan en la representación de contenidos documentales generados sobre estas disciplinas. Desde la fecha mencionada, 1999, no se han actualizado los términos, el software utilizado en esa oportunidad está obsoleto y no existen posibilidades de manipular la información anterior. Los software para sustentar el tesauro han evolucionado para satisfacer las características de una herramienta lingüística que se inserta desde documentos digitales y retroalimenta los sistemas de información. Los tesauros ya no son de naturaleza estática, sino que deben estar diseñados para compartir contenidos digitales, adquirir conocimiento en la web y, en definitiva, mantener la interoperabilidad navegando entre los sitios de la web. Precisamente fui a presentar algunos adelantos en la terminología que se obtuvo del área de tecnología de la información para el tesauro de bibliotecología. Este tesauro recibe además los cambios que propone, bueno, este proyecto de tesauro está, digamos, se está trabajando partiendo de la base de la corriente sociocognitivista propuesta por Horland en el 2002, y que ha estado un poco, digamos, en stand-by, como que no ha habido una retroalimentación en estos años, y estuve conversando con él, ahora vamos a ver que ahí estamos juntos, y él piensa que bueno, que esta óptica siempre es necesaria cuando uno está pensando en representar el lenguaje que le va a llevar a la información. Entonces, lo que se busca es una relación mayor con los términos en los documentos hacia el usuario y un comportamiento más cercano al medio sociocultural donde se desarrolla. Esto no quiere decir que no se incluyan los usos de otros países. Luego lo vamos a ver en las grandes bases de datos que están trabajando con datos enlazados, cómo están todos los sinónimos y todos los términos en otros idiomas. Pero siempre, lo importante aquí es privilegiar el ambiente sociocultural donde se va a utilizar, es decir, rescatar la propia cultura. Otro de los aspectos que han influenciado en el cambio que se opera en el tesauro es el respaldo que le ofrece la informática. Han escrito mucho, Pastor Sánchez es el que está traduciendo casi todos los, digamos, las empresas que hay en torno a las nuevas normas y a los nuevos principios para trabajar todo lo que se refiere a tesauros y lenguajes documentales. Él con Martínez Méndez y con Rodríguez Muñoz. Aquí estoy con Horland, atrás está Ingel Traut-Dalberg y Peter Oli, que es el editor de la revista Organización del Conocimiento, y estuvimos intercambiando opiniones acerca de cómo desarrollar el trabajo. Aquí está Michael Buckland, que también, digamos, insiste mucho en el trabajo cercano a la comunidad para la que se presenta el sistema de información. La conferencia que él dio no tenía mucho que ver con esto, porque él más bien habló de la tensión que siempre ha existido, existe y existirá entre el conocimiento y la tecnología. Él divide
habla de la imprenta, bueno, de la escritura, de la imprenta, ahora de las copias, de las digitales, y dice cómo la tecnología es la parte estática. Al fin y al cabo, aunque está variando constantemente, no es lo mismo que el lenguaje y el conocimiento, que tiene una vivencia humana y permanente, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero bueno, por lo pronto, lo que se proponen son las estructuras tesaurales que se van a incorporar en el tesauro. Son las categorías principales de la disciplina bibliotecológica, las subcategorías, el control de la subdeterminación lingüística, y las razones para actualizar entonces es que no existe un tesauro en este momento sobre el tema en español. No hay además un tesauro con una estructura semántica organizada para interactuar con sistemas informatizados de indización y recuperación. No existe un tesauro documental con las dos vertientes requeridas en las nuevas normas. Ahora vamos a ver las nuevas, a ver cómo es la cosa. No sé dónde están las normas, pero bueno. En definitiva, una parte de las normas atiende a los conceptos representados por términos de una disciplina para organizar información, y la otra vertiente se preocupa por la funcionalidad de estos términos en la web semántica en un lenguaje legible de máquina y posibilidades de consulta a través de direcciones URL para compartir recursos con otras herramientas de recuperación. Ahora vamos a ver que cada uno de los términos de los grandes sistemas de información tienen su propio URI, cada uno. Es decir, el tesauro tendrá que estar sustentado en un software que use RDF SCOS XL, que permita la integración como una ontología en la web. Bueno, el RDF es un formato de datos que trabaja con tríadas y más adelante lo vamos a ver, y el SCOS es la propuesta que hacen las nuevas normas de tesauros con el formato XL. Entonces, el funcionamiento del tesauro interoperable con un vocabulario legible por máquina como las ontologías requiere el marcado en los contenidos documentales, y es una tarea técnica que se deberá desarrollar con posterioridad a la existencia de una estructura tesaural que le sirva de base. Es decir, primero serán los términos y todas sus relaciones, y después la incorporación en un sistema que sea legible por máquina, ¿no? O digamos, se irán dando en paralelo, pero en principio sí es necesario tener una estructura general. En definitiva, el proyecto se centra en recoger la interpretación humana de los contenidos documentales en bibliotecología e información para integrar un corpus terminológico y recuperar información aún en formato digital. Al mismo tiempo, se crearán modelos que sirvan a otras disciplinas para establecer criterios de generación de tesauros modernos y dinámicos, funcionando en la indización y recuperación de contenidos especializados en la web semántica. Los tesauros documentales cumplen las siguientes funciones: organizar el conocimiento de una temática, homogeneizar terminologías, controlar vocabularios, auxiliar al usuario para navegar por un espacio de concepto. Gracias. Ya se puso frío, Iliana, Bueno, la web semántica supone una oportunidad
para utilizar los tesauros en los procesos de descripción y recuperación de información con una evaluación permanente del mismo. Una de las iniciativas de representación de tesauros que han dado lugar al desarrollo del Simple Knowledge Information System, en realidad las siglas no nos dicen nada, pero la explicación completa tampoco, es un modelo con un planteamiento dirigido hacia una integración de los metadatos en los documentos para conseguir una retroalimentación lingüística que analice mediante tecnologías propias de la informática el uso de los términos con la finalidad de actualizar los sistemas de recuperación. Es decir, ya cuando está preparado como una ontología, entonces recupera los términos y actualiza la terminología. La nueva norma, bueno, es decir, habrá que tener como que de cualquier manera siempre habrá un trabajo humano en esto, ¿no? La nueva norma internacional para desarrollar vocabularios controlados es la norma ISO 25964. La primera parte fue publicada en 2011 y cubre todos los aspectos de la elaboración de tesauros o vocabularios controlados con una nueva visión de sinónimos monolingües o multilingües. No hay límite para los términos equivalentes, se recogen todos los posibles usos para agrupar temas que puedan ser de interés en las búsquedas, incluye un desarrollo más puntual de las jerarquías relacionadas entre sí con verbos. Las jerarquías se desglosan por las propiedades o atributos de las meronimias, mayor riqueza en las relaciones asociativas. Un solo término puede incluir varias definiciones en la especialidad de aplicación del tesauro. Fomenta la interoperabilidad en la web al proponer un modelo de datos y un esquema XML para el intercambio de datos o las pautas para construir los vocabularios controlados o tesauros interoperables. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos las relaciones todo-parte, poníamos todo lo que eran partes dentro del término genérico. Entonces, si por ejemplo tenemos calzado, tenemos botas, tenemos zapatos, tenemos tenis, tenemos zapatillas, pero también tenemos agujetas, piel, plástico, es decir, con qué materiales se construyen los zapatos o los tenis o las botas. Tenemos también los elementos de cada uno, los tenis y los zapatos de hombre tienen agujetas y otros no, y bueno. Entonces nosotros los poníamos todos en un orden alfabético, no había otra opción. Entonces ahora, como el tesauro va a estar relacionado con verbos porque está preparado para la ontología, entonces uno va a especificar cuál es la relación que existe entre esos términos específicos con su término genérico. Entonces ahí hay un cambio sustancial y justamente esto se dio por las facilidades que ofrece la nueva tecnología, ¿no? Ahora bien, la segunda parte de la norma que fue publicada en el 2013, a principios del año pasado, el principal objetivo es fomentar la recuperación de información de alta calidad a través de los recursos en la web que se han indizado con diferentes vocabularios. Se explica cómo configurar las asignaciones entre los conceptos en estos vocabularios y otras formas de uso complementario. Es decir, con la primera parte de la norma se establece el requisito de preparar para interoperar el lenguaje controlado a elaborar, y la segunda parte trata de la interoperabilidad con otros lenguajes controlados y entidades de información de recursos informativos.
Ahora bien, la situación problemática hasta aquí descrita motiva el interés de indagar en nuevas propuestas que actualicen el diseño de los tesauros, en los que se incluyan estructuras que puedan exhibir un mayor nivel de interactividad con el medio digital y bajo el enfoque ontológico e informático que exigen las nuevas plataformas y entornos como la ya conocida web semántica. Es por ello que el presente proyecto espera dar solución al problema de investigación que se formula a continuación. La desactualización del tesauro latinoamericano, que ya lo vimos, que ocasionó un vacío terminológico, y la correspondencia con el lenguaje actual de la disciplina, pero basado en las nuevas normas, como les estaba explicando hoy, cumpliendo con las soluciones que se requieren para funcionar en la web semántica y poniendo énfasis en la terminología usada en México esta vez, nada más en México, porque el tesauro latinoamericano como que no fue una buena solución porque nos olvidamos de muchos sinónimos. Entonces la idea es hacerlo desde México y trabajar con los sinónimos en los otros países. Luego, en resumen, la pregunta a plantearse será: ¿cuáles son los términos especializados y relaciones semánticas significativas y cómo deben tratarse para conformar las estructuras tesaurales en las ciencias bibliotecológica y de la información interoperables en la web? Y aquí se termina un poco la información sobre el proyecto individual, que no había pensado en incluirla, pero creo que también es importante que difundirlo para que entiendan esa diferencia sutil entre tesauro y ontología, porque creo que así va quedando más claro por qué seguir haciendo tesauros desde la bibliotecología y por qué no plantearse hacer una ontología, que en realidad la ontología es una herramienta de cómputo basada en el trabajo de la bibliotecología. Entonces, bueno, el otro punto es la interoperabilidad y los datos enlazados. Creo que es el gran punto que se está dando y que nos hace realmente aprovechar muchísimo la información, y vamos a ver después algunos ejemplos. Y lo curioso de esto es que las normas, esta segunda parte de las normas que trata de toda la interoperabilidad, apareció, este problema de los datos enlazados apareció mucho antes que las normas. Unos 2 años antes ya se estaban elaborando documentos que hablaban de cómo había que trabajar los sistemas para poder enlazarlos. Se presentó en el 2011 los resultados del grupo incubadora de datos enlazados bibliotecarios, conjuntos de datos, vocabularios controlados y conjuntos de elementos de metadatos. Este informe fue publicado en octubre del 2011 y la consulta actual al MESH, o encabezamientos de la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, o al Agroboc o a Europeana, muestran cómo están enlazados con otros recursos, como por ejemplo el fichero de nombres personales de la Biblioteca del Congreso, y ofrecen unas posibilidades de recuperación a través de relaciones de cualquier tipo entre información. Ya no son necesarios los algoritmos de antaño para cruzar información. Uno de los aspectos importantes de este trabajo del grupo incubadora es que está libre de derechos y está en el marco de la W3, la web semántica. Entre los datos enlazados se distinguen los 3 grupos de recursos que están identificados en el título del trabajo realizado por este grupo incubadora: los conjuntos de datos, los vocabularios controlados y los conjuntos de elementos de metadatos.
¿A qué se refiere cada uno de estos? Es algo muy sencillo, pero vamos a aclararlo aquí. Que los conjuntos de datos se refieren a las descripciones de objetos, como los libros de una biblioteca o las fotografías de una fototeca, y en ellos se distinguen las entidades que conforman cada registro y el valor que tiene cada uno de estos elementos. Es decir, un registro de un conjunto de datos para un determinado libro tiene un autor que a su vez lo es de otros libros registrados en los conjuntos de datos. También un conjunto de datos puede contener información sobre sí mismo como una entidad distinta, por ejemplo, al incluir los elementos fecha de modificación y responsable de mantenimiento tomados de Dublin Core, o para entenderlo mejor aún, un libro tiene un elemento subject tomado del Dublin Core y un valor para ese tema tomado de un tesauro o una lista de encabezamientos. Al fin y al cabo, estamos hablando de los registros bibliográficos y las relaciones entre registros bibliográficos. Los vocabularios controlados definen recursos, por ejemplo, temas, estilos artísticos o autores que se usan como valores. El caso típico de un vocabulario controlado no define recursos bibliográficos, no tenemos registros bibliográficos como libros o películas o fotos, sino más bien conceptos relacionados con ellos, personas, lenguas, países. Son componentes estructurales que sirven para rellenar de contenido los metadatos. Para ser útiles en el enlazado de datos han de tener URIs, la famosa dirección, accesibles a través del protocolo HTTP, asignados para cada elemento descriptivo o de contenido. Las referencias URIs se recogerán en un registro de metadatos en sustitución del valor literal o junto a él. Es que ya en la bibliotecología se entremezclan todos los términos de la tecnología, entonces es difícil a veces explicar las cosas porque nos estamos metiendo en cuestiones tecnológicas, pero era lo que decía Buckland, que no hay de otra, porque es una permanente tensión entre nuestro trabajo y la tecnología. El tercer aspecto contemplado son los conjuntos de elementos de metadatos o conjuntos de elementos que se definen como las clases y atributos que se usan para describir ciertas entidades de interés. Entonces, por ejemplo, el Dublin Core es un conjunto de metadatos, el XML es un lenguaje con metadatos. En la terminología de los datos enlazados, estos conjuntos de elementos se formalizan mediante esquemas RDF o mediante ontologías que son las Ontology Web Languages, para los que se usa frecuentemente el término paraguas vocabulario RDF. Es decir, ahí se comprenden muchas cosas. Por lo general, los conjuntos de elementos de metadatos no describen entidades bibliográficas, más bien proporcionan elementos para que se usen en la descripción de esas entidades, es decir, son los elementos rellenables en un contexto leíble por máquina. Así también tenemos que definir la ontología, son elementos rellenables en un contexto leíble por máquina. Hay otro aspecto ahora, otro tema, que es el Data Hub, y es una central de datos que mantiene los registros de los paquetes de datos que están en formatos enlazables. La central de datos organiza los paquetes de datos en grupos que están a cargo de una comunidad. Se usa para mantener información sobre la pertenencia a un ámbito más amplio, denominado nube de los datos abiertos enlazados, así como para el subconjunto que pertenece al área datos enlazados bibliotecarios, que incluye tanto conjuntos de datos como vocabularios controlados. Seguir las convenciones de los dos grupos mencionados garantiza que sus relaciones con otros paquetes están documentadas y que se contabilizarán como parte
del corpus creciente de los datos enlazados. Una limitante para estos datos enlazados es que en general están pensados en inglés. Y aunque los sistemas de traducción son muy sofisticados para algunas herramientas, como el caso del MESH o el sistema de clasificación DEWY o el sistema de clasificación decimal universal o europeana, es necesario trabajar desde el español para desarrollar datos enlazados en un contexto cercano, significativo y representativo de los productos intelectuales generados en español. Aquí tenemos las ligas. Casi todos saqué de uno para... Ay, ahora va a aparecer, ¿eh? Aquí tenemos el AGRIS, que está incluido en un sistema de información que administra toda la información de agricultura. Es tremendo toda la información que se puede encontrar aquí y además se puede traducir al español inmediatamente. Aquí me apareció la traducción al español y no me apareció. Bueno, yo creo que se tarda un poquito. Pero bueno, este es, digamos, la página central, pero yo me voy a referir a un caso en particular que es, busqué manzanas en el AGRIS. Entonces, aquí me trae todos los documentos y me trae el texto completo de los documentos, pero aquí al costado me trae todos los términos por los que se puede hacer la búsqueda y además todos los sistemas de información donde se puede encontrar el tema. Yo tengo muchos problemas con la vista y no puedo ver, pero creo que hay algo de europeana y por aquí tenemos los sistemas de información en los que también se encontró información y aparecen, imagínense, hay 27.000 registros que traen, claro, están ordenados por orden de importancia, entonces yo puedo además refinar la búsqueda y decir que no quiero 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 comercialización de manzanas o envasado de manzanas, entonces me va a resultar una búsqueda mucho menor. Pero lo asombroso de todo esto es cómo me encuentra en todas las bases de datos y cómo me habla de todos los términos en que yo puedo localizar información sobre manzanas, porque aquí están incluso los términos en otros idiomas. Les voy a mostrar además una cosa que me interesa mucho dejar clara, es cómo cada término tiene su propio URI. Ven, aquí está el URI de Apple. Entonces, no sé qué sucederá al rato cuando tengamos tantos URIs de tantos términos, porque estarán no sé si es decir, el término tiene su entrada y entonces aquí nos vamos a encontrar con todas las propiedades y los valores. Bueno, es que tengo muchas dificultades para verlo, pero bueno, por lo pronto aquí tienen todas las etiquetas en los otros idiomas, es decir, esto es nada más del término del tesauro. Este es el tesauro del AGRIS.
no es el tesauro del Agris enlazado con otros vocabularios controlados. En el ejemplo anterior lo que vimos era los enlaces con las bases de datos, aquí con los conjuntos de datos, ¿no? Y aquí lo vemos nada más en la parte de los temas. Bueno, luego también tenía un ejemplo de medicina, pero la verdad que ustedes pueden, ahora todos estos datos además están libres porque no se pagan derechos y tienen que estar libres para el uso de cualquier persona porque se manejan con dineros públicos. Entonces, la sorpresa es que hace un tiempo uno tenía que tener la suscripción, pero ahora ustedes pueden observar. Me gustaría mucho que después de esta charla ustedes se echaran un clavado ahí en las bases de datos, porque está muy, pero muy interesante de cómo se pueden recuperar toda la información enlazada. Claro que esto lo pueden hacer porque es información que tiene cierta calidad, que está seleccionada, que está bien, que está arbitrada, pero hacer este trabajo, por ejemplo, en toda la información que se genera todos los días, que por ejemplo es con la que trabajan los grandes datos, los big data, no podría ser, ¿no? No podría terminar esta explicación de lo que ocurre en el trabajo de investigación y en la práctica del trabajo cotidiano en los sistemas de información sobre organización del conocimiento sin complementar con una reflexión acerca del trabajo docente que está estrechamente relacionado con la investigación. ¿Cómo preparar a las nuevas generaciones en los estudios de organización de la información? Es muy claro que se le deben enseñar muchas técnicas informáticas para llenar los sistemas con datos y también profundizar con la normatividad que requiere la descripción y organización del conocimiento, pero el aspecto más importante está relacionado con el desarrollo cognitivo. Existen fenómenos asociados al ambiente actual de la conexión a Internet y la búsqueda de información que promueven la lectura rápida y superficial, el pensamiento acelerado y una atención ligera a la información y datos obtenidos que se olvidan con la rapidez que otorga la seguridad de tenerlos a disposición en la red. El estudiante de bibliotecología y estudios de la información no es ajeno a ello. En los últimos años se han hecho muchos estudios sobre cambios en la actividad cerebral, entre los que se cuentan el de Patricia Greenfield, quien publicó en un número de la revista Science del 2009 una revisión sobre los efectos de diversos tipos de medios sobre la inteligencia y la capacidad de aprender a través de la observación de casos. Greenfield explica que todo medio nuevo desarrolla alguna habilidad cognitiva a expensas de otras, eso siempre se ha dicho también, ¿no? Aparecen nuevas fortalezas en la inteligencia visual espacial y se deben compensar nuevas debilidades en los procesos cognitivos de orden superior, vocabulario abstracto, la atención, la reflexión, la solución inductiva de problemas, el pensamiento crítico y la imaginación. En este sentido, se advierte en la bibliotecología una preocupación recurrente de cómo preparar a los estudiantes para cumplir con el objetivo de organizar el conocimiento. Otra de las grandes conferencias de la reunión de la ISCO, de la Sociedad sobre Organización del Conocimiento, fue la de Dagobert Soergel, y él explicó que los métodos de enseñanza para desarrollar en el estudiante la capacidad de construir esquemas de conocimiento en sus mentes, para lo cual deben comprender los principios de la organización en un nivel profundo. Los estudiantes deben estar dotados de comprensión de los significados y de reflexión acerca de los contenidos a organizar. Como ejemplo del camino erróneo en la enseñanza es el resultado observado al analizar
muchas páginas web o catálogos de bibliotecas en donde la organización carece de una estructura con sentido comprensible y un conocimiento del dominio que se presenta hacia el usuario. Él precisamente lo que hizo fue en su exposición presentar esas estructuras mal preparadas en los catálogos, y aquí está Soergel presentando su conferencia con el cuadro de Juan Pablo II, que estudió en esta universidad, que tiene cumplía 650 años en este año, y entonces en este marco fue que se realizó el evento. Fue apoyado por los festejos de esta universidad, de la cual los nazis se llevaron más de 180 profesores presos cuando entraron a sus instalaciones. En todo tipo de sistema de información hay relaciones intrínsecas y lógicas que pueden ser utilizadas para organizar los conocimientos que contienen. Millis en el 2010 advertía que se necesitan aprendices para entender las relaciones, causas, consecuencias e implicaciones para estructurar el diseño de interfaces de catálogos y otros sistemas de información. Para ello, deben absorber a nivel subliminal estructuras que se desplieguen en la interacción con cada sistema de información que organicen. Esto es, digamos, el mensaje que recibimos ahí, de que, bueno, necesitamos la tecnología, pero sigamos trabajando la mente humana, que es la que nos va a dar los mejores beneficios para indizar y para recuperar información, y sigamos analizando los problemas lingüísticos, que al fin y al cabo son los que nos van a llevar a una mejor organización. Entonces, eso es todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias, y estoy aquí para escuchar sus dudas, preguntas, lo que quieran. Y si no quieren, se van ahora a ver las páginas web que les propuse, que están realmente muy, pero muy interesantes, ¿no? Es difícil explicar todo este tipo de cosas de forma oral, sin estar viendo, pero llevaría demasiado tiempo estar analizando estas páginas, y debería de ser hechas en otras condiciones. Entonces yo los invito a que ustedes vean cómo están funcionando los datos enlazados, cómo los grandes sistemas que prepararon los bibliotecólogos a través de los años son los que están redituando ahora en una recuperación de información valiosa para la investigación y para la docencia, y que esos son los verdaderos sistemas, porque el Internet en realidad es una gran enciclopedia que nos brinda información, pero no nos resuelve muchas de las cosas que necesitamos para avanzar en el conocimiento. ¿No hay preguntas, Iliana? Ah, bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿O se quedaron muy espantados? ¿O...? Bueno, maestra, a mí me surgió la pregunta de cómo se está haciendo este trabajo, los conocimientos que tienen las personas que están haciendo este trabajo, porque, bueno, estamos viendo que los bibliotecólogos, pues sí, manejamos la información, la organizamos y todo, pero pues ya nos está haciendo mucha falta el manejo de toda esta tecnología que ahora está surgiendo, ¿no? De todo esto del WhatsApp, de los metadatos y hasta del manejo de las mismas bases de datos. Bueno, y lo digo por mí, que pues yo manejo información médica, estamos manejando bases de datos que constantemente se están actualizando, que ya es otra
forma de manejo, entonces, pues digo, la carrera sigue y sigue y sigue, y digo, me surge también así la idea de, por ejemplo, nuestros compañeros que apenas están formando, pues ellos con qué bases, con qué herramientas también pues ya van a necesitar para su formación y para todavía más avance que les va a tocar a ellos, ¿no? Pues sí, la universidad te da un 40% de lo que necesitas en la actividad profesional, nada más. Entonces, lo que pasa es que ese 40% hay que aprovecharlo muy bien, porque a veces no lo aprovechamos tan bien, a veces como que nos perdemos en el camino, ¿no? Y es decir, no es un problema nada más tuyo, ni es un problema mío, ni es un problema de México, es un problema que lo están hablando todas las personas que están trabajando con información. Y muchos se están preguntando porque además las instituciones no quieren pagar el tiempo que lleva prepararse en todas estas cosas. Entonces, eso es algo que no está claro de cómo se va a resolver. Lo que sí es importante es tratar de hacer herramientas propias. Porque una de las cosas que tenemos es que ustedes, por ejemplo, en los lugares donde trabajan, utilizan todos los sistemas que están dados. Pero yo creo que hay que trabajarlos con un espíritu crítico y, por ejemplo, Lagris mantiene una retroalimentación muy grande con los usuarios. A ellos les interesa muchísimo que uno les mande las correcciones en español, porque justamente hace unos años que fui a Canadá a una conferencia donde explicábamos que todo el problema del agua en México está muy ligado a problemas sociales. Y el tesauro de agricultura no tenía todos esos aspectos sociales incorporados. Ahora ya están, porque nos escucharon, porque hubo una retroalimentación con ellos. Entonces, como que tenemos que acercarnos, no usar las cosas y nada más. No es un refrigerador, un sistema de información o una computadora que no podemos moverle nada, no le podemos mover piezas. Los sistemas de información sí se pueden mover, entonces hay que interactuar con ellos, es lo que te podría decir. Ahora, el problema de toda esta tecnología en realidad, a mí lo que sí me preocupa, que hablan de una tensión entre la tecnología y los sistemas de conocimiento, pero ¿cómo desarrollar las dos cosas? Porque además tú les enseñas a los estudiantes, yo les enseñé el microISIS o cosas por el estilo. Alguna vez en mi vida se me dio por decir, bueno, los estudiantes necesitan tener herramientas para trabajar en su biblioteca. Y el microISIS ahora, digo, no le sirve para nada, ¿no? Entonces, les venden los sistemas. El problema es que te venden sistemas, además, que muchas veces al rato te das cuenta que no funcionan. Entonces, como que habría que desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer la tecnología de tal modo que pueda evaluarla antes de comprarla, por ejemplo, o antes de usarla, porque si tú utilizaste, yo por ejemplo cuando hice el tesauro de bibliotecología la primera vez, lo puse en un sistema que estaba ofreciendo gratis la UNESCO, y resulta que luego que ya capturé todos los términos, me di cuenta que no me servía, porque no estaba bien hecho en español.
estaba traducido al español, pero no estaba bien hecho, y yo no tenía posibilidades de manipular los términos para poderlos poner en código ASCII y poderlos, por ejemplo, alfabetizar en español o cosas por el estilo. Entonces, al final, compré otro sistema comercial, que era muy barato, y que me dio esa posibilidad de que podía transformarlo al código ASCII, pero como que la tecnología es algo que nos está ofreciendo bastantes dificultades para poder realizar nuestro trabajo, y la tenemos que manejar, porque eso sí, lo que está claro es que hay que manejarla, que no podemos, no sé si las generaciones que vienen van a tener un mejor conocimiento de todos los aspectos tecnológicos, porque precisamente en esa mesa redonda que hicieron sobre el futuro de la organización del conocimiento, la opinión general es que no se sabe lo que va a pasar, porque no sabemos cómo los niños ahora tienen unas aptitudes que nosotros no las tenemos, ¿no? Entonces no sabemos qué va. Es difícil decirte, pero a mí sí me preocupó mucho el oír que en Europa, que son países desarrollados, con mucho dinero, se supone, resulta que no pueden retroalimentar el CDU porque no les, digamos, los sistemas de evaluación no los toman en cuenta, imagínate. Entonces sí estamos en problemas y por lo pronto seguir defendiendo el trabajo que hemos hecho, porque el trabajo que hemos hecho y que debemos seguir haciendo, eso es clarísimo, porque en algún momento encontraremos el camino que nos lleve para resolver bien las cosas. Lo que yo veo cada vez que entro a todos estos sistemas es que no reflejan mi posición con respecto a muchas cosas. Por ejemplo, hay incluso la palabra género en español es una palabra que se refiere al género gramatical. Tenemos el género común, el femenino y el masculino, pero resulta que la usan para el programa universitario de género, por ejemplo. ¿Qué es género ahí? Y resulta que la otra vez estuve conversando con alguien que es especialista en inglés y en español, que trabaja precisamente en el MESH, y entonces me decía, es que género en el ámbito americano lo usan porque para ellos sexo es el acto sexual en sí mismo y no es sexo como lo usamos nosotros. Entonces, pero en español no tenemos ese problema. Entonces tendríamos que utilizar programa universitario de sexo, no sé, o de sexualidad o lo que tú quieras, pero estamos utilizando género que para nosotros en español. Entonces yo siento que hay que promover el idioma, porque el idioma es la defensa de la cultura, es la defensa del ser mismo de cada uno de nosotros. Y bueno, eso es lo que te podría decir, porque no tengo una bola de cristal para ver cómo resolver estas cosas, ¿no? Pero hay que seguir trabajando. De la Biblioteca Virtual en Salud de Medicina, pero bueno, la traducción para los términos médicos que están en inglés, pero vemos que como lo hacen personas, bueno, no estoy muy enterada, pero que son de Brasil la mayoría, y entonces pues los términos son, pienso ya que del portugués, y entonces ya cuando los traducen al español, pues como que ahí también hay ciertas lagunas y cosas que sí no se vuelven congruentes y también nos causan problemas también ya para
a usar la terminología médica en español, y sí se crean también estos problemitas, esta de semántica de la... Sí, pero los brasileños, digamos, ahí se pusieron a trabajar. Y, por ejemplo, nosotros no nos hemos puesto a trabajar en nuestros propios encabezamientos. Seguimos con las traducciones. Y las traducciones van arrastrando todos esos problemas de transmisión cultural, de cuestiones que no tienen significado para nosotros. Entonces, la verdad es que por lo menos los brasileños y están gastando muchísimo en esas cosas. Ellos, uno de los grupos más fuertes en el ISCO era el grupo brasileño, y mexicanos nada más estaba yo. De toda América Latina, los únicos que había eran brasileños, y el grupo era grande, pero eran los únicos que estaban ahí. Entonces, yo sí creo que debemos de trabajar, que debemos de hacer nuestras propias listas de encabezamientos o tesauros o lo que sea, pero trabajar nuestra propia terminología, hacer análisis de dominio de las diferentes especialidades y tratar de recuperar nuestro lenguaje, ¿no? y plasmarlo, porque eso en algunos depende de qué área de la medicina. Hay áreas de la medicina que sí tienen personal contratado que hace la traducción al español. Precisamente yo conocía una, no me acuerdo qué tema es el que ella trabaja. No trabajan todos los aspectos de medicina, porque la medicina es algo inmenso. Entonces están divididos por áreas, pero hay áreas que se las entregaron a Brasil para el español, ¿no? Entonces sí es un problema. Pero son nada más felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Vanessa Bastardo. Muchas gracias a la Universidad del Zulia y a los estudiantes de Maracaibo que están pendientes. Bueno, yo creo que ya terminamos, ¿no? Bien. Gracias.